Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Bueno, arrancaré. Buenas tardes. Mucho gusto escucharlos. Gracias por estar puntuales. Me tardé un poquito para que ingresaran todos de una sola vez y no gastar los minutos que a veces uno se queda esperando. Siempre pasará eso, ¿verdad? Quedar un momento esperando. Sin embargo, ustedes puntuales, siempre para que de un solo cuando ingrese, los acepto, les doy a admitir y ya ingresan todos a la vez. Bueno, este día vamos a seguir con la semejanza de triángulos, pero vamos a estudiar un teorema un poco diferente y que es bastante interesante. Solo decirles que creo que aún no se ha... Hay algunas cosas que creo que no se han comprendido del todo. Entonces aprovecharé con la demostración de este teorema para, para poder aclarar algunos conceptos sobre la semejanza de triángulos. Bueno, el teorema de la base media, ahí lo tienen ustedes en su libro, en la página 154. El teorema de la base media se plantea lo siguiente. Si conocemos dos puntos medios, es decir, si conocemos dos puntos medios, obviamente de dos segmentos de un triángulo, y unimos esos puntos medios, cumple dos cosas. Por ejemplo, si yo uno el segmento MN, ¿sí? Pero yo tengo que aquí argumentar, ¿verdad? Que M y N son puntos medios. Entonces, si M y N son puntos medios y yo uno el par, si yo uno el par de puntos medios de dos segmentos, se va a cumplir lo siguiente. De que lo primero que se va a cumplir es que el segmento MN va a ser paralelo al segmento AC. Esa es una primera condición que se cumplirá. Y la segunda condición que se va a cumplir, y eso es el teorema de la base media, por eso se llama base media. Esa es la primera. La segunda condición que se cumplirá es que el segmento MN, perdón, lo escribí minúscula y es mayúscula. Entonces, el segmento MN será igual a la mitad de la base opuesta, por eso se llama el teorema de la base media, porque es exactamente la mitad. Entonces será el segmento opuesto, es decir, la base opuesta, que es AC, el segmento AC entre 2, ¿sí? Es decir, de que si lo planteo de esta forma, plantearé de esta forma, si este valor MN es igual a A, significa que AC es 2A, porque MN va a ser la mitad de AC. Repito, teorema de la base media. El teorema de la base media me plantea que si tengo dos puntos medios de dos segmentos, al unir esos puntos medios se me cumplen dos cosas. La primera es que el segmento que une los puntos medios, en este caso lo hemos llamado M y N a los puntos, MN va a ser paralelo a la base opuesta, ¿sí? La base, ¿verdad? Hacia arriba no puede haber base porque termina en cúspide o en pico o hay un vértice, ¿de acuerdo? Entonces, el segmento MN es paralelo a AC, es lo primero que se cumple. Lo segundo que se cumple es que el segmento MN es la mitad del segmento AC, lo que significa también que yo puedo escribirlo de esta forma. Dos veces, es decir, el doble del segmento MN es igual a AC. También eso se cumple. Vaya. Ahora, ¿por qué eso es cierto? Utilizaremos semejanza de triángulo. Y les haré la demostración y verán que es bien sencillo. Vaya, vean que al trazar el segmento MN se me forman dos triángulos.
Se me forma el triángulo. Vean bien, se me forma el triángulo MBN y se me forma el triángulo, bueno, el triángulo ABC, ya lo conocemos, ¿verdad? Es el triángulo original. Entonces el triángulo MBN es un triángulo interno al triángulo ABC, ¿de acuerdo? Ok. Y los voy a dividir, ¿sí? Los sacaré aparte. De lo siguiente, bueno, ok, haré esto para poderlos construir. ¿De acuerdo? Aquí construir el triángulo MBN, ¿sí? Y este va a ser el triángulo MBN, ¿de acuerdo? Y luego construiré el triángulo ABC, ¿de acuerdo? Los estoy separando, los estoy colocando aparte. Vean algo. Este ángulo de acá es compartido en ambos triángulos, ¿sí? Pertenece tanto al triángulo MBN como al triángulo que acá no le he colocado los vértices, pero se los colocaré en este momento, ABC. El triángulo, perdón, el ángulo en el vértice B pertenece tanto al triángulo MBN como al triángulo ABC. Entonces, este ángulo de acá es el mismo ángulo de este otro triángulo. ¿Ok? ¿Qué significa que M sea punto medio del segmento AB? ¿Qué significa que M sea punto medio del segmento AB? Significa que un punto medio me divide a un segmento exactamente en dos partes de igual dimensión. Eso significa que MB, segmento MB, si yo le llamo X, significa que el segmento AM también tiene una dimensión de X. ¿De acuerdo? Eso implica que MB es igual a X. Si su dimensión es X. Y AB, X más X es 2X. Luego, imagínense que, bueno, damos el valor de Y al segmento NB. Significa que CN también tiene una dimensión de Y. ¿Qué significa eso? De que NB su valor es Y. Significa que BC toma el valor de 2Y. Ok. Ahora haremos lo siguiente. No sé si logran ver que hay un criterio de semejanza de triángulo que podemos aplicar. Vean, conozco este lado y este de acá, conozco un ángulo que tiene la misma medida en ambos triángulos y conozco a este segmento de acá y a este segmento de acá. Entonces el objetivo es demostrar que estos triángulos sean semejantes y a partir de ello ya se va a cumplir las dos condiciones que les acabo de mostrar. Vean.
voy a aplicar el criterio, ¿sí? Lado, ángulo, lado. Vea, lado, ángulo, lado. Ya, entonces, si comienzo con el segmento MB, en razón con su segmento correspondiente, que sería AB. Pero MB, ¿qué valor toma? MB toma el valor de X. Y AB toma el valor de 2X. Entonces, X tiene que ser obviamente diferente de 0, porque si no, no pudiera existir este triángulo. Bueno, recuerden de que acá la X está multiplicada por 1, ¿verdad? Implícitamente ese valor siempre lo toman todas las variables, no es necesario escribirlo porque se sobreentiende. Entonces X con X se hacen 1 y me resulta que la razón de MB entre AB es igual a 1/2. Ok, luego relacionaré el segmento BN con el segmento BC, porque BC es su segmento correspondiente según este ángulo. ¿Sí? ¿Y qué significa? Bueno, BN toma el valor de Y. Y es algo, antes de continuar, quiero que vean algo. Si yo comienzo las razones de semejanza con este triángulo, en el numerador solo van a ir los segmentos del primer triángulo que tomé como referencia. Vean, en el numerador va el segmento MB y BN, porque fue el primer triángulo que tomé como referencia. En el denominador de la razón irán los segmentos del otro triángulo, porque fue el segundo que tomé. Vean, AB en razón de, vean, AB en el denominador y BC en el denominador. Les digo esto porque en la guía observé que de pronto comenzaban MB con AB, luego comenzaban BC con BN. No, tiene que ser estrictamente ordenado. Si yo comienzo con los segmentos de este triángulo, esos irán en el numerador. MB, BN, en el numerador, en ambas razones. Esos son uno de los errores comunes que he observado. Por eso quería hacer esta demostración y aprovechar. Entonces, como aquí comencé con este triángulo BN en razón de su segmento correspondiente, que es BC, pero BC tiene el valor de 2Y. ¿Sí? Bueno, aquí se sobreentiende que Y está multiplicado por 1. Entonces, Y entre Y, obviamente Y tiene que ser diferente de 0. Entonces, es igual a 1/2. ¿Y qué me dice? ¿Qué me dice el... Este es el tercer criterio de semejanza, si no me equivoco. ¿Sí? Es el tercer criterio de semejanza. Es el criterio lado, ángulo, lado que les estuve explicando. Sí, es el tercer criterio. Entonces, observen. El tercer criterio me dice, si tengo un par de segmentos, ¿sí? Dos pares de segmentos, en razón, sí, MB en razón de AB. Tengo este par de segmentos y tengo otro par de segmentos, BN en razón de BC. Y cumplen con ser proporcionales. ¿Y qué significa que sean proporcionales? Significa que van a tener la misma razón. ¿Sí? Entonces, si cumplen con ser proporcionales y aparte de eso se cumple lo siguiente, que el ángulo formado por esos dos segmentos
es congruente, es decir, de igual dimensión, y lo probamos, es igual, ¿verdad? Porque pertenece al mismo triángulo. Entonces, los triángulos son semejantes. ¿Y serán semejantes por qué criterio? Por el criterio, ¿sí? ¿Alguien que me diga? Lado, ¿sí? Ángulo, lado. ¿De acuerdo? Entonces, ya probamos que son semejantes. Si son semejantes, los tres segmentos, ¿sí? Los tres segmentos al relacionarlos, ¿y cómo los relacionamos? Con razones. Al relacionarlos con su razón de semejanza, van a tener exactamente la misma razón de semejanza. Y la razón de semejanza que hemos encontrado es un medio. Es un medio, es la misma razón de semejanza. ¿Qué significa entonces? Que si yo relaciono el segmento M, MN con el segmento AC, ¿sí? Van a tener una razón de semejanza de un medio, porque ya demostré que estos triángulos son semejantes, ¿sí? Bueno, entonces si yo hago un pequeño despeje acá, 2 está dividiendo, lo transpongo a hacer la operación inversa que es a multiplicar, me quedaría 2 por MN, y esto sería igual a AC, está dividiendo, lo transpongo a hacer la operación inversa, que sería 1 por AC igual a AC. ¿De acuerdo? Significa que 2MN sería igual a AC. ¿Y esto qué implica? Como 2 está multiplicando, ¿qué significa? Que MN será igual a AC sobre 2. Lo transpongo y pasa a dividir, que era una de las afirmaciones, del teorema de la base media. Entonces se cumplen. Si yo tengo dos puntos medios de dos segmentos y uno de esos puntos medios, se me va a cumplir que el segmento MN será paralelo a AC, y se cumple que MN es exactamente la mitad de AC. Por eso se llama teorema de la base media, porque es exactamente la mitad de la base opuesta. Y ahora, ¿por qué MN es paralelo a AC? Vaya, vean. Por esto, miren. Porque si estos triángulos MBN y ABC, si son semejantes, entonces significa que este ángulo de acá será igual a su ángulo correspondiente en el otro triángulo. Significa que este ángulo es correspondiente a este otro ángulo. Y este ángulo de acá, ¿sí? Es correspondiente con este otro ángulo de acá y tienen que ser iguales. Eso se tiene que cumplir por la primera condición que les expliqué de triángulos semejantes. Los triángulos semejantes tienen sus tres ángulos congruentes. Entonces significa que este ángulo de acá, como es de este triángulo, el triángulo ABC, va a ser igual a este otro ángulo de acá, porque pertenece al triángulo MBN. ¿Ok? Y entonces, si ustedes se fijan, con solo estos dos ángulos que tengamos, ya podemos demostrar que son paralelas. ¿Por qué? Si nos fijamos en el segmento MN y AC, este ángulo es igual que este. Entonces son ángulos correspondientes entre paralelas. Y como son iguales, se cumple por ser que son ángulos correspondientes. Entonces significa que MN y AC son paralelos. ¿Ya? Entonces se cumplen las dos definiciones, dos que me planteo el teorema de la base media. Primero, es que si yo tengo los puntos medios de AB y de BC, y esos puntos son M y N, y esos puntos los 1, se me van a cumplir dos cosas, que el segmento MN va a ser paralelo al segmento AC, y que MN es exactamente la mitad
de AC. Lo hemos demostrado a través de semejanza de triángulos. Y cuidado con eso. Les repito, cuando van a relacionar los segmentos con razones, cuidado, en el numerador van a ir al primer triángulo que asignen y en el denominador va al segundo. Si ustedes comienzan con todos esos elementos van a pertenecer a los numeradores de las razones y los denominadores van a ser del otro triángulo. Pueden hacerlo de forma contraria y no hay ningún problema. Pueden tomar a este primero y a este segundo, pero tienen que cumplir todos con ese mismo orden. ¿De acuerdo? Ok. Ahora iremos a un ejemplo del teorema de la base media. Vean, ejemplo 1. Calculemos el valor de x sabiendo que DE es una base media del triángulo ABC. Bueno, desde que me dicen de que DC es base media, significa que D y E son puntos medios de los segmentos AB, ¿sí? Y E es punto medio del segmento DC. Bueno, si es base media, ¿qué significa? Significa que X, ya en la solución, ¿verdad? Solución, ¿sí? Significa que X va a ser igual a este segmento, porque DE es base media, DE es igual a X, ¿verdad? Si gustan, pues hacemos eso. El segmento DE va a ser igual a la mitad de AC, sí, a la mitad de la base opuesta. Entonces, pero como DE es igual a X, ¿verdad? Entonces, X, ¿sí? Va a ser exactamente la mitad de X menos 1 entre 2. ¿De acuerdo? Luego, como 2 se está multiplicando, lo transpongo al miembro izquierdo a hacer la operación inversa, que es la multiplicación. Entonces me quedaría 2x igual a 3x menos 1. ¿De acuerdo? Bueno, si yo transpongo a este menos 1 y a 2x, ¿qué me resulta? Bueno, menos 1 está restando. La operación inversa sería sumar. Me quedaría igual a 3x menos 2x está positivo. Lo transpongo a hacer la operación inversa, que es la resta. Luego, pues me resultaría que 1 será igual a 3x menos 2x igual a x. Significa que x toma el valor de 1. ¿Sí? Bueno, lo que implica que el segmento de E, su dimensión es 1. Si su dimensión es 1, significa que AC sin hacer la sustitución es 2. ¿Por qué? Porque DE es la mitad de AC. Y efectivamente, como si X es 1, 3 por 1, 3 menos 1, 2. Ya haciendo la sustitución también, o por lógica. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Jóvenes? Ok. De acuerdo. Continuaremos con el siguiente contenido. Este contenido está bien fácil, entendiendo el teorema de la base media. Ok. Es el contenido 8 que está en la página 156, que dice, ¿verdad? Puntos medios de un cuadrilátero. Va. Ese es un teorema, se llama teorema de Varignon. Ese teorema, bueno, como un dato histórico, lo demostré cuando estaba en la universidad. Es bastante interesante. Pero ese no es el punto. El punto es ahora son ustedes. ¿De acuerdo? El teorema de Varignon nos dice lo siguiente. Si yo tengo un cuadrilátero y los puntos medios de ese cuadrilátero
Entonces, los puntos medios, al unir los puntos medios de ese cuadrilátero, se me formará un paralelogramo. Bueno, para entender esto tenemos que saber qué es un paralelogramo. Un paralelogramo es un cuadrilátero en el cual sus lados opuestos 2 a 2 son paralelos y de igual dimensión. ¿De acuerdo? Esa es la definición de paralelogramo. Pero hay criterios para determinar cuándo un cuadrilátero es un paralelogramo. Si nosotros demostramos que sus lados 2 a 2 son paralelos, ya estuvo, es un paralelogramo. Ya con eso es suficiente. De ahí se cumplen todas las demás condiciones y propiedades de un paralelogramo. Entonces, para ello veamos el siguiente ejemplo. Comprobar que al unir los puntos medios del cuadrilátero convexo, convexo significa que es de esta forma, bueno, no sé si han visto cuadriláteros que parecen como signo de delta. Convexo significa que no está curvo, así, que no es como delta, sí, tiene esta forma. Se lo digo de esta forma para que lo entiendan. Esos que son como delta se llaman cóncavos. Entonces, ese cuadrilátero tenemos que demostrar que al unir sus puntos medios, esa unión de los puntos medios es un paralelogramo. Entonces, haremos lo siguiente. Asignaremos los puntos medios. Sea E, F y G y H, ¿sí? Entonces, sean F, G y H puntos medios del paralelogramo. Entonces lo escribiré acá. Sean G, sean E. Comencemos en orden. Sean E, F, G y H puntos medios de los segmentos AB, BC, CD y AD respectivamente. Respectivamente significa que en el mismo orden, por ejemplo, E es el punto medio de AB, F es el punto medio de BC. Por eso significa respectivamente. ¿De acuerdo? Ok. Vale. Vean. Trazaré la diagonal. Trazar AC, que es la diagonal. Si yo trazo AC, vean lo que ocurre. Trazo AC y lo trazaré de forma punteadita para que no nos haga mucho estorbo. Vale. Vean que al trazar AC se nos forman dos triángulos. Se nos forma el triángulo ACD. ¿Sí? Al trazar AC se forman los triángulos ACD y se me forma el triángulo ABC. Triángulo ABC. ¿De acuerdo? Se me forman esos dos triángulos. Ok. Vean lo siguiente. Si yo trazo el segmento HG, ¿qué ocurre? HG, ¿sí? Es base media del triángulo ACD. Entonces significa de que HG es paralelo por ser base media, ¿verdad? Es paralelo a AC por base media
del triángulo ACD. ¿Ya? HG es paralelo a AC. ¿Ya? Ahora veamos si trazamos el segmento EF. Ok. El segmento EF, si se fijan, como E y F son puntos medios y son puntos medios del triángulo ABC, entonces significa que EF, ¿sí? Poderoso, EF es paralelo a AC. ¿Ah? Es paralelo a AC y análogamente, ¿verdad? ¿Por qué? Por el teorema de la base media. Por el teorema de la base media del triángulo ABC. Bueno, vean lo siguiente. Vean, tenemos dos relaciones. HG es paralelo a AC. ¿Sí? Y tenemos que F es paralelo a AC. ¿Qué significa entonces? Como HG es paralelo a AC y EF es paralelo a AC, eso significa que como estos dos segmentos son paralelos al mismo segmento, significa que HG es paralelo a EF. Entonces HG es paralelo a EF. ¿Sí? Y análogamente se pueden demostrar ustedes, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer? Trazar la otra diagonal. Trazar DB. Entonces, análogamente, ¿sí? Análogamente, el segmento, si yo trazo los segmentos EH con el segmento FG, entonces, análogamente, haciendo el mismo procedimiento, ¿verdad? Trazamos de BD, entonces obtendremos haciendo el mismo procedimiento de que el segmento, ¿sí? Análogamente, el segmento FG va a ser paralelo al segmento HE. Estas rayas, así como LGs, como la LG, ¿verdad? Significa paralelo. Entonces, FG es paralelo a HE. Y como ya teníamos de que HG es paralelo a EF, significa, por lo tanto, ya la respuesta, ¿verdad? Mejor con negro. Por lo tanto, el cuadrilátero EFGH es paralelogramo, porque hemos demostrado que sus cuatro lados a pares 2 a 2 son paralelos. Todo con el simple hecho de utilizar el teorema de la base media. ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Ok. Bueno, vamos al último contenido. Aunque creo que ya no alcanzaría el tiempo. Si gustan, en este momento hagamos algo, porque será rápido.